Now the very latest on the coronavirus emergency as the number of cases passes 90,000 worldwide and the death toll climbs past 3,000. The Trump administration... Mientras el virus devora a hombres y mujeres, mientras hay más enfermos y muertos, suena otra alarma que podría llevarnos a una catástrofe global. El virus ha infectado y contagiado a la economía del mundo y todos están alarmados. Déjeme le explico. Mire, si la economía crece un 1%, significa más riqueza. Y usted me podría decir, bueno, ¿y eso a mí qué? Eso le conviene a los ricos, por ejemplo. Y yo le contestaría, sí, pero también le conviene a usted y a mí, porque habrá más empleos. Pero si la economía del mundo se reduce tan solo un 1%, usted me podrá decir, bueno, sufrirán los accionistas, las bolsas, los bancos. Y no, también sufriremos todos porque podríamos ser despedidos de nuestro trabajo. Habría menos empleos, menos compañías y por eso hay alarma en todos los países. El virus está golpeando al planeta. Soy Roberto de la Madrid y esto detrás de la razón. China ha tenido que cerrar fábricas y esto ha provocado un shock en los sectores industriales. En la última semana, las fábricas de toda China redujeron su producción casi a la mitad. Muchas dependen de 300 millones de chinos que migran de una ciudad a otra para trabajar, pero no pueden porque hay cuarentenas. Para darnos una idea de la magnitud, solo vea desde el espacio. Ya no hay contaminación en China. Compare solo 2 meses, enero y febrero de este año. El más grave problema es que muchísimas fábricas de todo el mundo dependen de los productos de China. China es la fábrica del mundo y exporta 1/3 de lo que necesita la humanidad. Solo vea la gráfica y el nivel de dependencia. Por ejemplo, los componentes electrónicos de China son usados para fabricar coches en Estados Unidos, Japón, Europa. Japón y Estados Unidos dependen de casi el 50%. La fábrica de Corea del Sur, Hyundai, tuvo que suspender la producción. China es el principal consumidor de energía del planeta, energía que no necesita porque está parada la producción. Es decir, no necesita petróleo. Sus principales vendedores, como Rusia, Arabia Saudí, Angola, Irak, Omán, Brasil, Irán, van a sufrir, y todos los países petroleros también. El crudo Brent cayó más del 20% desde enero, llegó a menos de $55 el barril. China tampoco necesita ahora cobre para fabricar todo lo electrónico. Ha cancelado contratos, lo que le pega a África y América Latina, sobre todo a Chile. La industria de China cayó a su nivel más bajo desde el 2005. La gente en el mundo está dejando de comprar y las empresas dejando de vender. Las gigantes como Apple y su iPhone, Diageo y sus bebidas, los coches Jaguar, Land Rover y Volkswagen están afectados. Tan solo en China, vea usted cómo han caído las ventas de coches, hasta menos 92%. En China, los restaurantes están asfixiados. El 93% ha cerrado. En el turismo, las cosas están peor. Solo vea cómo cayó la venta de vuelos de y hacia China. Menos 63%. Las aerolíneas del mundo perderán este año más de 27.000 millones de dólares. Los chinos compran el 33% de las cosas más caras del mundo, los artículos más lujosos. Empresas como Tiffany tiemblan. ¿Qué va a pasar? Solo vea las bolsas más importantes del mundo sumidas en una tormenta. La ONU y el Fondo Monetario Internacional alertan que el crecimiento de China en 2020 caerá al 5.6% y derrumbará al mundo al 2.4%. Pero si el virus sobrevive al verano, el mundo podría crecer solo un 1.5%. La mitad del bienestar que se preveía. A lot will depend on what happens with COVID-19. If they're able to come up with a vaccine, then hallelujah. Hopefully it will end very quickly, but if not, the
the impact can be severe. La desaceleración, aunque sea de un 1%, significa miles de trabajadores sin empleo, cierre de empresas y pobreza para miles de familias en todo el mundo. El único que ha ganado muchísimo con esta crisis es el oro. Está subiendo a precios históricos, $1.682 por una onza. Me quedo con el aleluya. Le juro que trabajamos pues durante varios días para darle a usted toda esta información. No se puede más porque pues es corto el tiempo, pero bueno, ahí están los datos y vamos directamente. Gracias a usted siempre, gracias, eso sí, siempre a usted por estar ahí y por sus oraciones también. Nuevamente le agradezco al equipo detrás de La Razón que usted nos recomienda por el coronavirus que tenemos aquí en Irán. Vamos directamente con nuestros invitados. Tenemos a dos grandes maestros, el académico Jorge Luis Santa Cruz, periodista allá en México. Gracias. Y Juan Francisco Coloane, analista internacional, que usted sabe que se la sabe de todas. Gracias a los dos. Pregunta uno, Jorge Luis, el origen. Los datos económicos que vemos nos pueden hacer sospechar de una crisis creada, y si no creada, aprovechada, y si es aprovechada, ¿para qué? Porque tanto Estados Unidos como Chile están perdiendo muchísimo. Por favor. Claro que sí, muchísimas gracias, Roberto, gracias por el espacio. Saludos a Juan Francisco y a toda la audiencia sobre todo. Esta es una crisis que tiene antecedentes económicos. La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ha reconocido que el ritmo de crecimiento de la economía del mundo en el 2018 había sido preocupante. De hecho, a fines de 2018, dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el crecimiento global se desaceleró. O sea, el problema de la desaceleración económica viene de 2018. Luego la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dijo que a finales de 2018 y sobre todo ya durante 2019 la economía tendió a estabilizarse. Por lo tanto, la crisis económica no se debe al coronavirus. La crisis económica se venía arrastrando al menos desde un año antes de que se generara. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿se está aprovechando esto en algún sentido? Digo que sí. Se está utilizando el coronavirus para tapar una crisis económica global sistémica, para echarle la culpa al coronavirus, que ciertamente es una amenaza de salud a nivel internacional, pero que con el coronavirus se quiere tapar el origen de todo. Y el origen de todo es que se están peleando las élites. Por un lado, las élites que dominan el oro, con la casa Rothschild y su aliado Soros, por un lado, y las otras élites, las que mueven los billetes, las que mueven los dineros que simplemente se generan por echar a andar la maquinita. Y a ellos me refiero como los especuladores de las bolsas. Entonces, es una lucha entre élites que hasta este momento van ganando. Los tenedores del oro, como se dijo, el precio de este metal precioso ha subido de manera exponencial. Roberto. Gracias. Qué buen apunte haces, porque exactamente antes de que apareciera el coronavirus ya alertábamos aquí el año pasado de que se venía una gran crisis económica y que iba a estar más tremenda que la del 2008. Juan Francisco, se ha especulado mucho de que el virus es una herramienta para arrasar las economías. Dame, por favor, un punto de partida firme que nos explique cómo el coronavirus podría usarse como arma económica, inventada o no, para desatar un caos mundial, o si es factible esto o definitivamente no. Por favor.
Hola Roberto, gracias por contactarme. Siguiendo un poco la línea de pensamiento del señor Santa Cruz, compañero Santa Cruz, siguiendo esa línea de esta especie de triunfo, a lo pirro a la larga, del sector financiero especulativo versus la industria manufacturera, porque aquí ha sido un ataque al corazón de la industria manufacturera global. China representa el 35% de la economía global desde el punto de vista del crecimiento, es decir, un tercio, eso es grave. Entonces esto ha disminuido. El análisis de Schroders, que ustedes mismos me enviaron a mí, los analistas economistas de Schroders, señalan que este ataque de coronavirus va a ralentizar y va a reducir la velocidad con que China estaba funcionando económicamente, va a dañar severamente la actividad económica en China, y eso lo estamos viendo. Ahora, ¿cuál es la amenaza más allá de que estoy de acuerdo que se está tapando una crisis financiera estructural, nuclear, de corazón del sistema financiero, que siempre ha estado amenazando al otro sector de la liquidez, que era el sector de más lenta maduración, que es el sector de la manufactura? La eterna disputa que viene con este capitalismo global hace 20 años, que explota el 2008, es decir, capital financiero especulativo versus, ¿no es cierto?, el capital relacionado a la liquidez que proviene de la industria manufacturera y la industria de los servicios. Ahora, ¿por qué China? ¿Por qué Wuhan? Yo sostengo la tesis, y lo quiero decir responsablemente, que claramente había una intención de detener y reducir la importancia de China en la economía global y de tener la posibilidad de que un poder par, un poder similar, ¿no es cierto?, pueda amenazar a la monohegemonía y a la monopolaridad de la alianza transatlántica. Ese es el problema político que yo veo en esta crisis, de por qué se está atacando a China y no a otro lugar. Tú dijiste en tu introducción, brillante como siempre, que Estados Unidos y China están afectados el efecto económico está afectando tanto a Estados Unidos como a China. Ahora, pero afecta de una manera distinta. Claramente Estados Unidos tiene una estructura económica más antigua, yo diría no más sólida, pero ¿no es cierto?, con mayores posibilidades de recuperación. Tiene una mayor fortaleza intrínseca Estados Unidos. Sin embargo, China no tiene esa fortaleza más antigua y más intrínseca de recuperación, a pesar de su disponibilidad de mano de obra, a pesar de todas las ventajas comparativas que tiene China respecto al costo de esa mano de obra. Claramente le cuesta más recuperarse a los niveles que estaban, ¿no es cierto?, produciendo este 35% del crecimiento económico que respondía a China. Entonces aquí hay un ataque a China, eso hay que entenderlo con mucha claridad. ¿Y por qué? Porque se ha visto la dependencia de la economía global en China. Ya sabíamos que había una dependencia de la economía global en Estados Unidos, eso siempre se supo. Sin embargo, ahora se está comprobando la dependencia global. Y esta es una información estratégica de mediano y largo plazo, en el sentido de que claramente la intención era ver hasta qué punto esta economía global dependía de China y cuál era el porcentaje real de esa dependencia. Y desde el punto de vista ético-político, digamos, yo invito a los auditores, invito a la audiencia, invito a la gente que escucha, a que hagan presión para que se haga una investigación quién introdujo el coronavirus en China para acabar con la especulación que fue fulano, sutano y perengano, usando un poco el lenguaje coloquial. Es decir, hay que acabar con la especulación, quién instaló esto para provocar más daño. Y ese daño es a China, eso también a las economías emergentes. Esto va a tener un efecto en India también, en los otros países asiáticos. Y también está el tema racial, el tema cultural. Se ha generado no solamente el miedo al tema físico de la salud, sino también aquí la culpabilidad al famoso peligro amarillo de Dick Tracy. Es decir, esta es la reencarnación del Dick Tracy de la década del 30, de la década del 40, el peligro amarillo. Los chinos, hablas de los chinos. Estados Unidos. Sí, perdón, sí. Sí, bien. Oye, y querido Francisco, y
podrá ser también que no haya países contra países, sino que estos dos grupos que nos está hablando Jorge Luis estén tanto en China como en Estados Unidos, y ahí es sus campos de batalla, y por ahí podría ser esta auditoría que tú dices. Ahora me lo contestas, voy con Jorge. Jorge, esto tiene que ver con el sueño, lo que estamos viviendo. Esto tiene que ver con el sueño, el proyecto, la hipótesis que muchos en realidad han querido imponer, pero que no los han dejado a través de la historia. Un reset o un reset bancario mundial para cambiar al patrón oro. Y lo pregunto porque lo que tú decías, el oro está subiendo en esta crisis que todos están perdiendo, aunque tiene extraños comportamientos el oro, de repente baja, sube, baja, pero es el que más ha estado ganando. ¿Es esto que estamos viviendo parte de ese sueño de querer cambiar al patrón oro? Por favor. Definitivamente, gracias Roberto, sí, y coincido con lo que dice el compañero Juan Francisco Coloane. Ahora, sí, ¿quién declaró en el Foro Económico Mundial de Davos, no en este, sino en una anterior versión, que China era un peligro para la humanidad? Pues el aliado de la banca Rothschild, me refiero a George Soros. Entonces, resulta por lo menos sospechosa la relación de la postura anti-China de Soros y de Rothschild y la explosión del coronavirus en Wuhan. Ahora, ustedes al inicio, al presentar el programa, Roberto, hablaban de que decenas de miles o millones de personas están en cuarentena. Yo quiero hacer énfasis en esto, porque no se veía una cuarentena global desde hace 100 años, cuando se produjo la pandemia de la influenza española. ¿A qué quiero llegar? A que estamos ante un intento de la nueva reingeniería social. Es decir, están probando las fuerzas globales cómo contener a decenas de millones de personas en los 3 continentes, y eso suena realmente preocupante. Para concluir brevemente con este análisis y devolverles los micrófonos y devolverles las cámaras, decirles que en el más reciente análisis proyectivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, publicado apenas el 2 de marzo, es decir, hace 4 días, la OCDE pidió una mayor colaboración entre los gobiernos para promover un crecimiento sostenido. Estos gobiernos, pues los más poderosos, serán los que guíen ese crecimiento, y entendemos que la OCDE, por supuesto, tiene sus miras en Estados Unidos y en la Gran Bretaña. Habla de una mayor cooperación internacional, de un diálogo multilateral y de una reactivación del comercio. Pero una reactivación del comercio dirigida ¿por quiénes? Por las potencias occidentales, por las fuerzas del oro y las fuerzas especulativas. A juicio de un servidor, lo que estamos viendo es que atrás de esta crisis sistémica económica global también están utilizando medidas de reingeniería social de dominio a nivel del mundo entero. Me estás asustando, Jorge. A ver, y esto cuadra perfectamente con los estudios de eugenesia que ha estado haciendo Estados Unidos por las últimas décadas. De eso sabrás tú, Francisco. Entonces, Francisco, ya tenemos lo que te preguntaba, si es posible que Estados Unidos, que eso ya lo sabemos, está dividido en una guerra de 2 poderes, pero que también en China esté pasando, porque el FBI atrapó tanto a un estadounidense como a un chino, y que también esas fuerzas dentro de China se estén peleando, y unos quieran para el oro y otros quieran para la especulación. Esa es una. 2, ¿cuál será o cuál sería el peor escenario? Estaba escuchando en la conferencia de la ONU anoche que decía, y pusimos ahí la declaración, si encuentran la vacuna, aleluya, pero si no, viene peor la crisis económica. ¿Cuál sería el peor escenario que estaríamos enfrentando, por favor? Seguimos la línea de pensamiento de la reingeniería social, que es una reingeniería política, no que le faltó, digamos, es la insinuación que hacía el compañero Santa Cruz. Es decir, aquí hay una reingeniería del poder de los poderes populares. Mencionaba anteriormente también en tu programa Detrás de la Razón
de que hay un ataque a la estructura, a la arquitectura del poder a nivel global, para cambiar un poco el sentido de esa estructura de poder global. No es posible hoy día de que el poder esté dependiendo del poder nuclear, que efectivamente lo sabe usar muy bien tanto el presidente Putin como el presidente Trump, y también un poder global más limitado, pero también significativo, que tiene China. Y aquí estamos en presencia de tres estructuras políticas en donde tanto Soros como Rothschild, siguiendo esa línea de pensamiento, y ese tipo de aspiradores o de aspirantes al poder, ¿no es cierto?, quieren disputar esa hegemonía total, ¿no es cierto?, que efectivamente tiene el botoncito nuclear, porque ese es el tema. Aquí cuando Donald Trump estaba con el problema del impeachment, él elevaba el discurso hacia, oye, espera acá, yo soy el que tiene este poder y él lo sabe usar. Y él se combina bien con el presidente Putin en ese plano. Porque el resto, perdona que use la palabra chimuchina, es una chimuchina política entre socialdemocracia, pseudoizquierda, extrema derecha, fuerzas fascistas que se descuelgan de un liberalismo descompuesto por la corrupción, por la falta de reestructuración de ese liberalismo que ha sido golpeado por el modelo neoliberal y por el ajuste estructural. Entonces, toda esa descomposición de esta estructura política macro, que en estos momentos se le llama globalización, que hablamos con mucha generalidad, pero no especificamos, y en ese sentido los cientistas políticos mexicanos, que algunos de ellos conozco, no los voy a nombrar a todos, y algunos españoles también, están muy precisos en esa descomposición política del Estado liberal. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Entonces, cuando esa descomposición política es tan evidente, obviamente que aquellos que tienen acceso al gran poder, porque el gran poder hoy día es un poder nuclear, que lo tiene Donald Trump, que lo tiene el presidente Putin. Y ese realismo hay que enfrentarlo. Ahora, yo no estoy diciendo que este poder va a ser usado, pero cuando tú dices cuál es el futuro, claramente que ese poder financiero va a seguir estando, de alguna manera, esa lucha financiera sometida por el tema de la geopolítica y el tema de la estrategia militar dura. Digamos, eso es lo que yo podría concluir en el sentido de que está bien que hayan jugarretas, entre comillas, con el coronavirus instalado en determinado país para afectar la economía, que haya, ¿no es cierto?, aspiraciones monetarias que a mí me parece que son irresponsables. Pero al final del cuento, aquí está el tema del poder, el poder duro. Y ese poder duro es el poder nuclear. Bien, Jorge Luis, pues ya nos vamos. Dos preguntitas rapidísimas. ¿A quién le convendría, yo creo que esa es la más importante, a quién le convendría económicamente, políticamente, socialmente, que se muera una parte de la humanidad para que haya más recursos o sepa Dios para qué? Esa es una. Y dos, ¿qué podría hacer un ciudadano normal que para prevenir esto, dejar de gastar en cosas superfluas, innecesarias, ahorrar? Rapidito porque tenemos 30 segundos, por favor. Muy rápido. ¿Le conviene o le convendría a quienes pretenden controlar las redes digitales? China, con todas estas características expuestas por el señor Coloane, maneja en este momento, está a la cabeza de la red 5G de la inteligencia artificial. Le convendría a quienes manejan transporte, energía, educación y, por supuesto, la manufactura y el comercio internacional. ¿Y qué puede hacer la gente? Cuidarse, por supuesto, pero también entender que esta influenza del coronavirus no es más letal que la del SARS, las del AH1N1, que las cifras de mortandad del SARS son superiores a las del coronavirus. Es decir, que hay que informarse perfectamente, Roberto. Gracias. Aunque este virus se propaga más rápidamente que ellos, por eso es que ve más muertos, pero efectivamente su tasa de mortalidad es más baja. Gracias, gracias Juan Francisco, gracias Jorge Luis, un abrazo. Estuvo increíble el programa, de verdad se lo recomiendo. Por favor, que lo lea, que lo escuche detenidamente. De lo que hay que tener mucho cuidado es de una gota viral. ¿Qué es eso? Bueno, pues es una gotita que contiene partículas de virus, como las que salen al hablar de una persona, estornudar o toser. Hay que alejarse de esos fluidos por lo menos 1 metro, recomienda los médicos. El virus es una partícula de material genético, como una proteína o una cadena de ADN que se le pega así, como sanguijuela a una célula,
la enferma, la vuelve loco y pasa a la siguiente. ¿El coronavirus puede permanecer en superficies? Probablemente sí. Un estudio de los anteriores coronavirus encontró que pueden permanecer en superficies de metal, de vidrio, de plástico por 2 horas o 9 días. Es decir, tenga cuidado en el autobús, en los baños, en cualquier área. Lo más importante son 2 cosas. 1, que no se toque la cara si no se lava las manos antes. Y 2, no tenga miedo. El miedo científicamente, ya se lo hemos dicho, baja las defensas de su cuerpo y entonces se hace más vulnerable a este condenado coronavirus. Buenas noches.